Cartas a Stefan Zweig, narrado por Mónica, para el oído literario. Querido Stefan Zweig, espero que estas palabras, aunque humildes y tímidas en su alcance, logren tocar algún rincón de su espíritu, allí donde nacen las historias que han transformado tantas vidas, incluidas la mía. Sé que jamás leerá esta carta, pues ha decidido, en un acto que todavía me desgarra el alma, poner fin a su vida y con ella a la esperanza de millones que encontraron consuelo en sus palabras. Sin embargo, me atrevo a escribirle, a pesar del silencio que ahora envuelve su figura, con el deseo ferviente de rendirle un homenaje, un tributo sencillo desde esta lectora que nunca pudo agradecerle en vida por todo lo que me ofreció. Su pluma, señor Zweig, ha sido una guía luminosa en los momentos más oscuros de mi existencia. Desde la primera vez que me encontré con una de sus obras, era carta de una desconocida, una historia que me dejó sin aliento, sentí que de alguna manera usted hablaba desde un lugar profundo, más allá de la literatura, como si fuera capaz de penetrar en las zonas más íntimas del corazón humano, allí donde el amor, el sufrimiento, el deseo, la nostalgia se entrelazan en una danza interminable. Era como si sus personajes, tan humanos en sus debilidades y contradicciones, fuesen espejos en los que veía reflejada mi propia alma, en todos sus matices y misterios. Cuando leí El mundo de ayer, por primera vez sentí una extraña mezcla de nostalgia y desasosiego, como si al cerrar el libro hubiera perdido algo irreparable. ¿Cómo podía alguien, en apenas unas páginas, devolverme la imagen de una Europa que ya no existe y hacerme sentir parte de esa pérdida, aunque jamás la hubiera conocido? Fue como si su mirada melancólica, su amor por esa cultura desaparecida, me alcanzara desde las primeras líneas y a partir de entonces no pudiera ver el mundo con los mismos ojos. Me hizo comprender que cada época guarda un alma irrepetible y que cuando ésta se desvanece, algo en nosotros también muere. Fue usted, más que ningún otro, quien me enseñó el valor de la memoria, de los recuerdos que llevamos dentro como preciosas reliquias, incluso cuando el tiempo sigue avanzando implacable. Pero querido Stefan, no solo me enseñó a amar lo que ya no está, también me ayudó a comprender las sombras que acechan el alma humana. En 24 horas en la vida de una mujer me mostró cómo una pasión desbocada puede desmoronar hasta el espíritu más sereno. Usted no juzgaba, no condenaba, nos hacía testigos de la tragedia interna, esa batalla entre razón y deseo, que muchas veces nos arrastra a territorios desconocidos. ¿Cuántas veces he sentido esa tormenta interior de la que usted hablaba? Y al leerle me sentí menos sola, menos culpable por esas contradicciones que, como usted describía, son parte inevitable de nuestra condición humana. Sin embargo, debo confesarle algo. También me costó aceptar su despedida. Al saber de su muerte, algo en mí se quebró. Había imaginado a usted, el gran Stefan Zweig, como una roca firme, capaz de resistir incluso las tempestades más violentas. Pero su decisión de dejar este mundo me dejó con una pregunta punzante. Si alguien como usted, tan lleno de sabiduría y compasión, no pudo soportar el horror de su tiempo, ¿qué esperanza queda para los demás? Durante semanas, quizá meses, no pude leer nada suyo sin sentir una profunda tristeza.
Su muerte para mí fue como perder a un amigo al que nunca conocí, pero cuya presencia siempre había estado ahí, reconfortante. Con el tiempo, sin embargo, algo cambió. Comprendí que su partida no era una traición a sus principios, sino el último acto de un hombre que, tras haber dado todo, ya no encontraba fuerzas para seguir. Usted fue testigo de lo peor de la humanidad, de una Europa que se desmoronaba en odio y violencia. Y aunque me duele que haya decidido partir, ya no lo culpo. Entiendo que su dolor era tan vasto como su espíritu, y que al final el exilio no fue solo geográfico, sino también existencial. ¿Cómo no sucumbir a la desesperación cuando todo lo que amaba, la cultura, la paz, la humanidad misma, se desmoronaba ante sus ojos? Pero aún así, señor Sverg, quiero que sepa que su legado sigue vivo. Usted, que temía ser olvidado, no lo será. Sus libros continúan siendo leídos, sus palabras siguen tocando a generaciones que, como yo, encuentran en ellas no solo consuelo, sino también una guía para entender el complejo entramado de emociones que habita en cada uno de nosotros. A través de sus personajes, nos ha mostrado que la vida está hecha de pequeños momentos de grandeza y de fracaso, y que ambos son igualmente importantes. Usted nos ha enseñado a mirar con compasión, no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Recuerdo que devoraba sus libros como quien se aferra a una tabla de salvación en un océano de incertidumbre. Sus relatos no solo me ofrecen consuelo, sino una comprensión profunda de la naturaleza humana, que en su vastedad siempre me había parecido insondable. Usted me enseñó que no estamos solos en nuestro sufrimiento, que los deseos y las pasiones que nos agitan son los mismos que han atormentado a hombres y mujeres a lo largo de los siglos. Pero lo que más me conmovió de su obra no fue solo su capacidad para comprender el alma humana, sino la compasión infinita con la que trata a sus personajes, incluso aquellos que cometían errores imperdonables. En usted nunca hubo juicio severo, sino una ternura hacia las fragilidades del ser humano que hacía que cada palabra suya fuera un bálsamo para el alma. Hoy, mirando atrás, me di cuenta de lo crueles que fueron los tiempos que le tocó vivir. Usted, un hombre de letras, pacifista, amante de la cultura, tuvo que presenciar la devastación de todo lo que alguna vez amó. Esa Europa que tanto admiraba, ese refugio de intelecto y de arte, fue consumida por el odio, la violencia y el fanatismo. Su exilio lejos de las ciudades y los países que alguna vez fueron su hogar debió haber sido una herida que no dejó de sangrar. Y aunque su partida me sigue doliendo, entiendo su adiós, como le dije, fue también un grito de desesperación ante un mundo que había perdido su humanidad, un mundo en el que ya no encontraba su lugar. En sus libros seguimos encontrando ese rastro de humanidad que usted tanto valoraba, esa luz que incluso en los tiempos más oscuros brilla débilmente, pero con determinación. Me gusta pensar que en sus palabras habita esa esperanza silenciosa, una fe en que a pesar de todo, el arte, la compasión y la belleza pueden sobrevivir al caos y a la barbarie. Usted decía que la historia no es más que un río en constante movimiento, que a veces arrastra a las generaciones hacia abismos insondables, pero que, como todo río, también conoce la calma y la renovación. Hoy le escribo para decirle que aunque se haya ido, su espíritu permanece en cada uno de sus lectores, que su dolor, aunque inmenso, no fue en vano, porque nos dejó un testimonio invaluable de lo que significa ser humano en tiempos de barbarie, que su sensibilidad, tan fina y dolorosa, sigue siendo un faro en estos tiempos de incertidumbre, en los que todavía buscamos respuestas como usted las buscó, y que aunque su vida terminó de manera trágica, su obra continúa brindándonos la esperanza de que incluso en medio de la oscuridad, el arte puede ser un refugio, un lugar donde el alma encuentra alivio. Por eso, querido maestro, quiero rendirle homenaje, no con grandes gestos ni discursos vacíos, sino simplemente leyéndolo,
transmitiendo sus palabras, compartiendo con otros esa riqueza interior que usted supo transformar en arte. Quiero que de alguna manera sepa que su lucha no es en vano, que sus libros siguen siendo faros en la tormenta para quienes buscan algo más que la fría realidad de un mundo que muchas veces parece haberse olvidado de lo que significa ser humano. Gracias, señor Zweig, por habernos dado tanto, por su compasión, por su valentía, por su talento inmenso. Le prometo que no dejaré que sus palabras se pierdan en el olvido. A pesar del dolor, de la injusticia que lo empujó a dejar este mundo, su obra sigue hablando, sigue resonando en cada uno de nosotros. Y mientras haya una sola persona que lea sus libros, usted no habrá muerto del todo. Con toda mi gratitud y admiración, una lectora que nunca lo olvidará. La humanidad perdida. Querido amigo, espero que estas palabras, escritas desde una distancia que ya no es solo geográfica, sino también espiritual, logren encontrarte con un corazón en calma, si es que tal cosa es posible en estos tiempos oscuros. Desde que empecé a escribir esta carta, he sentido cómo cada palabra se hunde en un abismo insoldable de desesperanza. Lo que me dispongo a relatarte no es un simple testimonio de los horrores que se han abatido sobre nuestro mundo, sino una especie de confesión de una culpa que, aunque no sea directa, siento que nos envuelve a todos, incluso a aquellos que intentamos mirar con ojos limpios lo que sucede a nuestro alrededor. A veces me encuentro preguntándome si alguna vez volveremos a vivir como antes, si volveremos a creer en el progreso, en la bondad innata del ser humano. Me temo que no. He sido testigo de lo que en otro tiempo hubiera considerado imposible, de lo que habría repudiado como fantasía oscura o delirio. Pero no, esto es real, terriblemente real. Alemania, esa nación que nos parecía alguna vez un faro de cultura, de refinamiento intelectual, se ha convertido en la tumba de nuestra fe en la humanidad. Debería empezar contándote de los primeros días, cuando todo parecía una pesadilla que aún podíamos detener. Recuerdo las charlas en los cafés, los murmullos en las calles sobre ese tal H., un hombre al que pocos tomaron en serio en los círculos que frecuentábamos. ¿Cómo podía ser que un país como Alemania, con su vasto legado de pensadores y artistas, se entregara a las manos de un demagogo que predicaba odio y exclusión? Parecía entonces algo pasajero, una fiebre temporal que se extinguiría. ¡Qué ilusos éramos! Hoy esa fiebre se ha convertido en una plaga que lo consume todo a su paso. Los judíos, los primeros en sentir la ira de ese régimen demente, comenzaron a desaparecer de la vista pública. Al principio eran pequeñas humillaciones, restricciones a sus negocios, prohibiciones de acceso a ciertos lugares. Luego empezaron los arrestos, los despidos masivos y finalmente los trenes. Ah, los trenes, querido amigo, esas máquinas de hierro que una vez fueron símbolo de progreso y modernidad, se han transformado en vehículos de muerte. Vagones de ganado cargados de hombres, mujeres, niños, todos condenados a destinos que en la mayoría de los casos ni siquiera pueden imaginar. Y lo peor es que la mayoría de nosotros lo hemos sabido, o al menos intuimos lo que ocurre, pero el miedo, esa bestia que crece en cada rincón de nuestro ser, nos ha paralizado. Recuerdo una noche en particular, de hace apenas unos meses. El aire estaba denso, casi irrespirable, no por el clima, sino por la tensión que parecía haber invadido cada rincón de Berlín. A lo lejos se escuchaban los gritos de una familia judía siendo desalojada de su hogar. Era una escena tan común por esos días que para nuestra vergüenza se había vuelto casi rutinaria. Pero aquella vez me quedé.
observando desde una esquina oscura, sin atreverme a intervenir. ¿Qué hubiera podido hacer? Me repito esta pregunta una y otra vez, pero no encuentro respuesta. Lo que vi, sin embargo, se ha quedado grabado en mi mente como una herida que no cicatriza. El padre, un hombre mayor, se negaba a dejar que le arrebataran a su hija pequeña, una niña de apenas 6 o 7 años, mientras un soldado le gritaba órdenes que él no podía seguir. Al final, lo arrastraron como si fuera un animal, mientras la niña era lanzada a un camión con niños, todos ellos llorando, perdidos en una confusión que no podrían entender jamás. Desde ese día he vivido con la certeza de que hemos caído en un abismo del que no habrá retorno. No solo Alemania, sino toda Europa, toda nuestra civilización, lo que está sucediendo en los campos, esos lugares que algunos llaman de trabajo, pero que no son más que fábricas de muerte. Ha transformado nuestra misma noción de lo que significa ser humano. Las cifras que se manejan, millones de muertos, son tan vastas que la mente no puede procesarlas. Pero lo peor no son las cifras, sino las historias individuales que se esconden detrás de cada número. He escuchado relatos de madres que se ven obligadas a escoger cuál de sus hijos vivirá un día más, de hombres que traicionan a sus amigos para obtener un pedazo de pan que prolongue su agonía. He visto lo que la desesperación y el sufrimiento pueden hacer a una persona, cómo pueden despojarla de toda dignidad, de toda humanidad. Y aún así, ¿cómo podríamos juzgar a esos seres desdichados, nosotros que hemos sido testigos y no hemos hecho nada? Recuerdo bien tus palabras cuando discutíamos sobre el destino del mundo en estos años previos de la guerra. Eras optimista, confiabas en que la razón prevalecería, en que la humanidad aprendería de sus errores. Hoy me pregunto, ¿qué pensarás de todo esto? ¿Sigues creyendo en la razón, en la bondad inherente del hombre? Yo lo confieso, he perdido la esperanza. Toda la esperanza. La brutalidad que hemos presenciado ha quebrado algo profundo en mí, algo que dudo pueda repararse jamás. El odio que ha consumido a nuestra sociedad no es algo superficial, pasajero. Es una fiebre que ha calado en las raíces mismas de nuestro ser, de nuestra identidad. Los niños que nacen hoy, si es que logran sobrevivir a esta devastación, crecerán en un mundo donde la compasión ha sido sustituida por la barbarie, donde el valor de una vida se mide en términos de utilidad o pertenencia a una raza o ideología. ¿Cómo podremos reconstruirnos después de esto? He oído rumores, vagos susurros, de que la guerra terminará pronto, que los aliados están avanzando. Pero incluso si eso es cierto, ¿qué quedará de nosotros? ¿Cómo podremos mirar a los ojos a nuestros hijos y decirles que permitimos que esto sucediera? Los campos están vacíos, los cadáveres enterrados, pero el veneno que ha corroído nuestra alma seguirá allí, latiendo bajo la superficie. Quizá te parezca que hablo desde la desesperación, y no lo negaré. La esperanza para mí se ha convertido en una palabra hueca, un eco lejano de algo que una vez fue real, pero no puedo evitar preguntarme si en algún rincón de este mundo en ruinas aún queda algo por lo que valga la pena luchar. Tal vez en las próximas generaciones surja un impulso renovado hacia la justicia, hacia la dignidad. Tal vez ellos logren lo que nosotros no pudimos, reconstruir una sociedad en la que el hombre no sea el lobo del hombre. Las sombras de mi corazón siguen enredadas en los hilos de esta realidad, y aunque he intentado encontrar consuelo en la esperanza, las circunstancias son un pesado manto que me asfixia. Mientras escribo, una pregunta me consume. ¿Quiénes somos realmente si no podemos proteger a aquellos que más lo necesitan? La fragilidad de nuestra moral se ha hecho evidente, y lo que antes considerábamos un estandarte de honor ha sido reducido a un trozo de tela desgastada por el tiempo y el miedo.
A menudo miro a mi alrededor y me encuentro con miradas vacías, rostros que han aprendido a ocultar sus emociones bajo una capa de indiferencia. Nos hemos convertido en espectadores de un teatro de horror, donde cada acto de violencia o cada lágrima derramada se convierten en parte de un guión que lamentablemente no podemos cambiar. La vida, en su esencia más pura, parece haber sido despojada de significado y cada día se convierte en una lucha por encontrar un resquicio de humanidad en un entorno que parece haber olvidado lo que significa serlo. Recuerdo que una vez, en una conversación despreocupada, me habías hablado del poder transformador del arte y la literatura. ¿Acaso nuestras almas no podían ser rescatadas de la oscuridad a través de las palabras, de las imágenes que nos inspiraban? Hoy, ese ideal se siente distante, como una melodía apagada por el ruido ensordecedor de la destrucción. Las galerías de arte, que alguna vez fueron refugios de belleza y reflexión, han cerrado sus puertas, y los escritores que antes iluminaban nuestras mentes con sus visiones se ven obligados al silencio o a la huida. Una tarde, mientras paseaba por las calles desoladas, me encontré con un grupo de niños. En sus ojos había una mezcla de curiosidad e incertidumbre, una chispa de vida en medio del desierto emocional que nos rodea. Me acerqué y uno de ellos, con su rostro sucio pero brillante, me preguntó si alguna vez volveríamos a tener un mundo donde el amor fuera más fuerte que el odio. La pregunta me golpeó con la fuerza de una revelación, y en ese momento comprendí que aunque la esperanza puede parecer un lujo, también es la única luz que nos queda. Sin embargo, esa luz parece parpadear, debilitándose ante la tormenta que se avecina. He tratado de buscar consuelo en la escritura, en plasmar mis pensamientos y emociones en el papel, como un modo de resistir la vorágine que nos arrastra. Pero a menudo me pregunto si mis palabras tienen el poder de cambiar algo. Escribo para recordar, para preservar las historias de aquellos que han sido silenciados, de quienes no tienen voz en este sinfín de calamidades. Pero la pregunta persiste. ¿Es suficiente? ¿Puede el eco de una palabra cambiar el curso de la historia? En mi corazón, un deseo arde con tenue intensidad, que algún día, al mirar hacia atrás, podamos ver esto no solo como una época de sufrimiento, sino como un catalizador para la transformación. Que la memoria de las injusticias cometidas nos impulse a construir un mundo más justo y compasivo. Que la historia, en su cruel imparcialidad, no se repita, y que en medio de esta oscuridad surja una nueva generación dispuesta a desafiar el odio, a desmantelar el miedo y a afirmar la dignidad de cada ser humano. Sé que mis palabras pueden sonar naif, incluso ridículas en un contexto actual, pero querido amigo, la realidad es que, aunque parezca imposible, cada pequeño acto de bondad puede ser un destello de luz en la noche interminable. Cada gesto de compasión puede ser una chispa que encierra la esperanza, un hilo que teje una realidad de humanidad entre nosotros, por más frágil que sea. Tal vez, si nos unimos, si levantamos la voz, si luchamos contra corriente, podremos encontrar un camino hacia la redención, un camino que nos lleve de regreso a la esencia de lo que significa ser humano. Ser capaces de amar, de crear y de soñar juntos en un mundo donde la paz no sea una ilusión, sino una realidad tangible. Mientras reflexiono sobre lo que te he escrito, una inquietud se aferra a mi pecho. La sensación de cada palabra que intento expresar es una gota en el vasto océano del sufrimiento humano. Pero quizás, querido amigo, es precisamente en esta fragilidad donde reside la verdadera fuerza de nuestra existencia. Tal vez, al contar nuestras historias, al dar voz a nuestros miedos y esperanzas, podamos encontrar la forma de unir nuestras luchas en una búsqueda colectiva para la justicia. Recuerdo la tarde en que, por azar, me encontré con un viejo amigo de la infancia. Su presencia en medio de la desolación fue como un rayo de luz en la penumbra.
A medida que conversábamos, revivíamos memorias de tiempos más sencillos, de risas compartidas y sueños de juventud. Pero incluso en esa burbuja de nostalgia, la sombra de la realidad se cernía sobre nosotros, recordándonos que los días felices eran un lujo que parecía inalcanzable. En su mirada vi la misma desesperanza que me atormentaba y comprendí que no estaba solo en esta lucha interna. A veces me asalta la idea de que la indiferencia es el peor enemigo al que nos enfrentamos. La apatía, esa mala hierba que crece en los corazones de quienes prefieren cerrar los ojos ante la brutalidad que nos rodea. Me encuentro con personas que, aun siendo conscientes del error, eligen mirar hacia otro lado. Tal vez piensan que al ignorar el sufrimiento de los demás estarán a salvo, que sus vidas permanecerán intactas. Pero, querido amigo, yo creo que la verdadera seguridad radica en la conexión, en el compromiso de ver y ser vistos, de sentir y permitir que nos sientan. La empatía es un puente que nos une, un hilo dorado que puede tejer una red de solidaridad en medio de esta maraña de desolación. Al escuchar las historias de aquellos que han sido despojados de su dignidad, al abrazar su sufrimiento como propio, encontramos la fuerza para levantarnos y luchar. Y en ese esfuerzo quizá descubramos la esencia de lo que significa ser humano, ser portadores de luz en la oscuridad, ser valientes en la adversidad. Sé que es fácil dejarse llevar por la desesperanza, por la idea de que el mundo se ha vuelto irremediablemente oscuro. Pero creo que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad tiene la capacidad de resurgir, de encontrar su voz en el caos. Puede que no veamos el cambio de inmediato, puede que nuestras luchas no se materialicen en victorias visibles, pero cada pequeño gesto cuenta, cada acto de resistencia tiene su peso en la balanza de la historia. Te ruego que no te dejes vencer por el desánimo, que sigas creyendo en la posibilidad de un futuro en el que el amor y la compasión prevalezcan. La vida tiene una forma extraña de sorprendernos, de ofrecernos destellos de esperanza en los momentos más inesperados. Tal vez la bondad se manifieste en un gesto anónimo, en una acción desinteresada que no espera reconocimiento. Puede que surja en la forma en que nos cuidamos mutuamente, en cómo elegimos levantarnos después de cada caída. Me gustaría compartir contigo una anécdota que me llegó al corazón. Hace unas semanas, mientras caminaba por un parque, observé a un grupo de personas de distintas edades y orígenes que estaban reunidas alrededor de una mesa. Estaban compartiendo comida, risa y palabras de aliento. En un momento tan sencillo, tan cotidiano, pero en medio de la tristeza que nos rodeaba, fue como una bocanada de aire fresco. Me recordé que la humanidad todavía sabe reunirse, todavía sabe crear lazos, a pesar de las diferencias que nos dividen. Este tipo de actos, por pequeños que parezcan, son los que pueden empezar a cambiar nuestra realidad. Nos demuestran que la compasión no ha desaparecido, que hay quienes se niegan a dejar que la oscuridad prevalezca. Así como el faro, que está en la tormenta, esa luz de solidaridad puede guiar a otros en sus propias luchas. Querido amigo, no sé si alguna vez veré el mundo en el que el dolor y la injusticia sean erradicados, pero mientras tenga aliento en mi cuerpo, seguiré buscando formas de contribuir a esa lucha. Seguiré escribiendo, compartiendo mis pensamientos, mis inquietudes, mis esperanzas, porque aunque las palabras puedan parecer frágiles, tienen el poder de tocar corazones y de inspirar acciones. Al finalizar mis pensamientos, querido amigo, la incertidumbre me asedia. ¿Cómo hemos llegado a este punto? La vida se ha convertido en una serie de lecciones desgarradoras, donde la supervivencia parece exigir la traición de nuestros propios principios. La línea entre el bien y el mal se ha vuelto borrosa, y aquellos que alguna vez se consideraron defensores de la justicia ahora titubean, atrapados entre el miedo y la culpa. Es en esta encrucijada donde el hombre revela su verdadero rostro, donde los rostros
que alguna vez fueron familiares se tornan extraños, casi irreconocibles en su desesperación. Mientras miro por la ventana de mi hogar, un lugar que solía evocar paz, me doy cuenta de que el cielo gris ha sido testigo de innumerables historias que se han perdido en el silencio. En este sombrío entorno, el sonido de las sirenas y los gritos se han vuelto una banda que es constante, constante. Un recordatorio de que la lucha por la dignidad humana se libra en cada rincón de nuestra sociedad. Recuerdo las conversaciones que solíamos tener, llenas de sueños e ideales. ¿Dónde han ido a parar esas esperanzas? Se han desvanecido como el humo que se eleva de las chimeneas de las fábricas de la muerte. Mis pensamientos me llevan a reflexionar sobre el papel que desempeñamos en esta historia. A menudo me encuentro cuestionando si nuestra pasividad, nuestra falta de acción, es también una forma de complicidad. En un mundo donde la indiferencia se ha vuelto moneda corriente, es fácil perderse en la rutina diaria y olvidar que nuestras decisiones, por pequeñas que sean, pueden tener un impacto significativo en la vida de otros. Esa noche fatídica, en la que observé desde la sombra, incapaz de intervenir, me ha dejado una marca indeleble. La impotencia se ha convertido en una compañera constante, recordándome que el silencio a veces habla más fuerte que las palabras. Mientras escribo, me sorprende el deseo de aferrarme a los recuerdos de tiempos más luminosos. Pienso en la risa compartida, en las promesas de un futuro radiante. En un momento de desesperación, me aferro a esos fragmentos de luz, como si pudieran guiarme a través de la oscuridad. ¿Pero será suficiente recordar? ¿O es necesario actuar, levantarse y hacer frente a esta marea de horror? Las noches se han vuelto largas y pesadas, llenas de un silencio que se siente como una condena. Me aferro a la idea de que, a pesar de la penumbra, aún hay quienes luchan por el cambio. Hay quienes, con coraje y determinación, desafían la narrativa del odio. En estos actos de valentía, aunque pequeños, son como estrellas que brillan en la inmensidad de la noche. No puedo dejar de admirar a aquellos que se arriesgan por la justicia, quienes a pesar del peligro siguen levantando su voz contra la tiranía. Ellos son los verdaderos héroes de nuestra época y son ellos quienes me inspiran a seguir adelante, a no rendirme ante la adversidad. A medida que mis palabras se deslizan sobre el papel, deseo fervientemente que tú, querido amigo, también encuentres ese fuego interno que nos impulse a actuar, que no te dejes consumir por la desesperanza, que alces la voz ante las injusticias, que no temas ser un faro en la tormenta. La lucha por la humanidad no es fácil y los caminos estarán llenos de espinas, pero cada paso que demos hacia adelante es un paso hacia la redención. Aunque el futuro se presenta incierto, hay belleza en la resistencia, en la lucha por lo que creemos. Por último, mi esperanza es que cuando recibas esta carta podamos encontrar la manera de compartir nuestros pensamientos y quizás unir nuestras fuerzas en esta lucha, porque aunque la distancia nos separe, el deseo de un mundo mejor nos une. Con un afecto inmenso y la esperanza, aunque tenue, de que un día podamos reencontrarnos en un mundo más justo, me despido. Tu amigo de siempre. Espero que os haya gustado. Por favor, suscribirse, comentar y dar me gusta. Con ello, me ayudas a seguir leyendo historias.